Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, nuevamente aquí en vivo, felices de estar una noche más con ustedes. Ya hace una semana estuvimos en vivo también. Primero saludar a toda la comunidad. Vamos a dar tiempo a que se vayan conectando todas las personas que pues han sido avisadas de este en vivo y también las personas que van ingresando también desde el Instagram. Vamos a dar unos instantes, mientras tanto, darles la bienvenida y también a todas las personas que van a ver esto en otro momento. Para ti que lo estás viendo en otro momento, feliz presente, muchas bendiciones y gracias por estar aquí. Esta noche tenemos un tema muy, muy interesante y también un invitado que ha venido acompañándonos los live anteriores, ¿sí? Para los que ya estuvieron en los lives anteriores, para los que se van a conectar por primera vez, pues van a conocer a un gran amigo, un gran hermano de este camino, que es Juan Carlos Herrera, que esta noche nos va a estar también acompañando. Entonces, estamos muy felices, muy contentos y sobre todo muy agradecidos por acompañarnos, ¿sí? Como les decimos, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el cuerpo habla lo que la boca calla. Vamos a estar haciendo, eh, vamos a estar haciendo justamente referencia a todos los temas que hemos venido viendo, en donde primero estuvimos reconociendo el caos dentro de lo que es las situaciones de crisis, ¿no? En el siguiente tema estuvimos hablando de la importancia de aceptar en vez de resignarse. Y en esta ocasión vamos a reconocer cómo todo eso que nosotros transitamos, cómo esas situaciones o síntomas corporales que podrían aparecer en alguna situación son producto de justamente el caos, la resistencia, la resignación que tenemos ante diversas situaciones. Esta noche, tanto Juan Carlos como Eduardo nos van a estar hablando un poquito sobre cómo ha sido su experiencia y sobre todo cuál es la mirada de cada uno. Eduardo desde su propia experiencia de vida y Juan Carlos desde la filosofía estoica nos va a hablar también sobre este tema que es muy, muy interesante. Así que es importante que reconozcamos que muchas veces nosotros desde seguir sosteniendo y seguir adelante a pesar de que nos sentimos cansados, a pesar de que nos sentimos agobiados, a pesar de que sentimos de que las cosas no están yendo como nos gustaría, seguimos callando, sosteniendo y nos sobreexigimos para tener una imagen ante una sociedad o tener responsabilidades incluso que no nos corresponden, pero que sentimos que nos pertenecen porque queremos de alguna manera sacrificarnos por un otro, ¿no? Entonces, todo aquello que tú soportas en silencio, ¿sí? Se va expresando o se va acumulando a través del tiempo en el cuerpo. Todo aquello que no has podido mirar, nombrar o procesar se va convirtiendo también en un síntoma. Así que hoy vamos a hablar de eso desde esta mirada holística, estoica, humana y también muy reflexiva. ¿Ok? Así que eh, vamos a ir dando entonces la bienvenida a las personas que nos van a acompañar esta noche. Eduardo, ¿qué tal? ¿Ya estás listo para poder saludar a la comunidad? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, hola amor. Hola Juan Carlos, buenas noches, gracias por estar aquí y gracias a todos los presentes, los que se están conectando, los que nos van a ver después. Ya estamos listos para comenzar con esta conversación, con esta charla. Como dijiste, ¿no? Vamos a mezclar un poco la experiencia de vida que he tenido hace poco con respecto precisamente a cómo el cuerpo, mi cuerpo específicamente, me habló y no solo me habló, sino que me detuvo, ¿no? Y también a apoyarnos en el conocimiento que tiene Juan Carlos para aprender a manejar estas situaciones y no esperar o no llegar hasta ese momento en que el cuerpo te dice ya no va más, ¿no?
Así es, así es. Entonces, bueno, bienvenido y vamos entonces ahora también a dar la bienvenida a una persona que para nosotros es muy especial. Venimos transitando ya de unos años para acá esta experiencia de vida relativamente juntos, porque obviamente quizás no nos vemos todos los días, pero estamos muy presentes tanto él como nosotros también con él en nuestros procesos de vida. Y justamente en esta última situación que pues Eduardo atravesó, esta situación de salud y que nosotros como Escuela Holística Sentir tuvimos que pausar, llegaron para nosotros muchos mensajes, muchas personas que son especiales en nuestras vidas y dentro de estas personas que son especiales para nosotros llegó también Juan Carlos, que nos justamente estuvimos conversando, pudimos de alguna manera sentirnos apoyados también desde su propia experiencia, desde las cosas que ha venido también integrando en su vida, que partieron también desde una situación de vida de él, de circunstancias que tuvo que atravesar y vivir para hoy tener la claridad que tiene. Entonces, nosotros felices de poder contactar nuevamente con él y de que desde ese corazón tan noble que tiene, pues dijo, yo estoy aquí y me gustaría de alguna manera compartir también con su comunidad un poco de lo que yo he ido transitando, del conocimiento que ahora tengo y sobre todo también poder inspirar desde mi historia de vida. Para nosotros es un gran placer esta noche presentarles a Juan Carlos Herrera. Juan Carlos, muy bienvenido a esta nueva Gracias, noche de conversación. Por favor, te voy a dar un instante para que te puedas presentar, nos cuentes quién eres, muchas a qué te gracias. dedicas. Bienvenido. Sí, muchas gracias, Jamie. ¿Se escucha bien el audio para empezar? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha muy bien, Sí. ¿Cómo perfectamente. estás, Eduardo? Jamie, qué gusto verlos nuevamente. Un saludo a toda la comunidad, a toda la gente que nos sigue, que está conectado hoy día y a los que van a verlo esto en repetición. Para mí es un placer estar con ustedes acá, como maestros que son. La vida nos da la oportunidad de encontrarnos otra vez en circunstancias difíciles, adversas, pero de aprendizajes también, ¿no? Y ya como hemos conversado en otros momentos, muy contento de contar una historia, de también presentarme a la comunidad como un aprendiz. Yo vengo transitando un proceso ya muy largo de aprendizajes, de desafíos, donde ustedes me vieron muchísimo. Y para que me conozca un poco lo que hago, pues yo trabajo en una compañía farmacéutica. De momento estoy en el área de entrenamiento comercial, capacitaciones, pero siempre digo que la base nuclear de cualquier tipo de aprendizaje es el ser. Para tener un distinto hacer, hay que tener un ser diferente. Y justamente estos espacios que yo también converso con mucha gente en diferentes lugares del Perú, porque he viajado muchísimo, en el norte, en el centro, en el sur, en el oriente, en Lima, siempre observo personas que están desafiadas, desafiadas porque integran aprendizajes para el hacer y se olvidan mucho del ser porque en realidad no hay una educación respecto a esto. Desde mi punto de vista, claro está, bueno, ahí coincidimos los tres, pero igual respetamos las opiniones de las personas que quizás piensen diferente, pero que al final creo yo que todo se concatena en la fortaleza interior, en cómo estar preparados para eso que viene, porque las adversidades a veces son gentiles y tocan la puerta, pero a veces las derriban. Y cuando entran, realmente nos revelan quiénes somos. Y el tema que hoy tratas me parece fantástico porque yo también era una persona que callaba mucho y la vida me regaló muchas operaciones. Yo tuve tres tumores, tres, y estaba formándose un cuarto tumor, que es otra historia que la contaré en otro momento, que al final no llegó a desarrollarse, pero me di cuenta que callaba muchas cosas. Entonces, cuando hablo con los médicos, no hay una explicación para tus tumores, me dicen, pero los tienes, hay que estriparlos, hay que hacer un tratamiento, pero uno de ellos me dijo, algo callas, algo no estás, claro, son puntos de vista diferentes, porque un médico que te diga esto, pues es un médico medio raro, ¿no? Pero este señor conocí estas cosas holísticas y me decía, yo de la medicina humana, pero lo veo como un todo. Y ahí fue donde me acordé de ustedes también y donde dije, pues hay cosas que no conocemos. Ya lo comenté en el live número uno, donde hablábamos de cosas que sabemos que no sabemos, etcétera, ¿no? Entonces, me pareció fantástico este tema, Jamie y Eduardo, y gracias por traerlo también. Me recuerdan mucho mi historia. Y quizás hay mucha gente que está por acá también identificándose con eso que quiere callar y el cuerpo lo va somatizando en el tiempo y deriva en muchas cosas. Sí, claro que sí, justamente es por eso que
decidimos tomar este tema porque sabemos de que están habiendo muchos cambios. Cambios a nivel macro, que es todo lo que concierne al planeta, los países, los acuerdos entre países, una nueva conciencia se está despertando en muchas personas, una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de ver las situaciones. Ya ahora ya todo nos lleva a no pasar las cosas solo por encima, sino empezar también a mirarlas de manera más profunda. Empiezan, como nosotros le llamamos desde la parte holística, a caerse los velos y nos damos cuenta tanto de nuestra sombra como de nuestra luz. Y definitivamente estar en la sombra no es nada cómodo. Sin embargo, es completamente necesario para empezar también a darnos cuenta que hay que limpiar, que hay que empezar a soltar desde el victimismo para convertirnos a ser más responsables de nuestras tomas de decisiones y de todo lo que también eh, nosotros expresamos como seres completos, ¿no? Tenemos un cuerpo, somos un espíritu, somos un alma, entonces somos emociones, entonces hablamos del ser en su totalidad, ¿verdad? De manera holística, como le decimos nosotros. Y pues hoy nos traes también una mirada no diferente, porque justo dentro de lo que estábamos conversando en las anteriores transmisiones, nos dimos cuenta que había mucha similitud, pero pues me gusta la forma tan aterrizada y simple a través de la cual nos explicas un poco todo el concepto de la filosofía estoica y cómo los conceptos que empiezan a mostrarse ahora, que van mucho más allá de simples um, a ver, ideas empiezan a transformarse más bien en experiencias, ¿no? Cómo eso nos va mostrando quiénes somos, la parte del ser, esto que tú estabas comentando, ¿no? Y eso es lo que vamos también a abordar el día de hoy. Si bien es cierto, ambos van a estar también aportando un poquito desde su experiencia, me parece muy interesante la forma en que tratas la filosofía estoica y cómo esto también nos da herramientas y dinámicas para tener mayor claridad en el día a día. Quizás muchos no han escuchado este término o esta forma de ver la vida y hoy va a ser muy interesante escucharlo también desde lo que nos comparte. Eh, Quiero hacer aquí una pregunta, digamos, como para ir empezando ya con el tema. Eh, Quiero dejar esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa para ustedes el cuerpo habla lo que la boca calla? Y vamos antes de ir con Juan Carlos, de repente darle un ratito el pase a Eduardo para que él nos pueda contar a través de la experiencia de vida que ha tenido, a través de las cosas incluso que él empezó a vivir eh, cómo es que a través del tiempo eso que callaba empieza a transformarse también como un síntoma, ¿no? Y cuánto de eso también tiene relación con su entorno y con su familia, para que también tú, Juan Carlos, nos puedas aterrizar un poco esta idea desde la filosofía estoica. Eduardo. Eh, ¿Cómo entendemos de que el cuerpo habla lo que la boca calla? Fue la pregunta, ¿no? Pues eso es básicamente aprender a escucharnos y darnos cuenta de que en el día a día nosotros vamos a veces cargando cosas, vamos conteniéndonos de decir algunas cosas, vamos sintiendo miedos, vamos sintiendo angustias. Y todas estas emociones no son expresadas, no son sacadas de nuestro cuerpo, y entonces nuestro cuerpo se prepara para aquello que interpreta como una realidad, ¿no? A ver, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos una película de terror, nosotros sabemos que lo que está pasando en la pantalla es algo ficticio, ¿no? Es más, sabemos de que no va a traspasar la pantalla y nos va a hacer daño, pero sin embargo nos crea ansiedad, nuestro corazón late más rápido, a algunos les da, sienten cosquillas en el estómago, tu cuerpo cambia y se prepara para accionar frente a lo que sabes que va a salir y te va a asustar, a pesar que conscientemente sabes que no es real y mucho menos va a salir de la pantalla, pero tu cuerpo ya está listo para eso.
Entonces, Ujú. en mi caso particular, eh, la vida me ha puesto siempre sobre retos en donde yo he tenido mucho que callar. Me ha puesto en situaciones en donde he sentido mucho enojo, mucha ira, y ya sea por miedo a la reacción de otras personas, por miedo a cómo se me iba a ver a mí mostrándome, digamos, mostrando mi molestia o inconformidad, o también situaciones en donde ha habido mucha injusticia y eso es algo que a mí me gatilla mucho. Entonces, esa emoción de impotencia frente a estas situaciones que he vivido en el transcurso de la vida, de mi vida, son cosas que yo he ido de alguna manera callándome y, como se dice, tragando y tragando y tragando y tragando. Averiguando un poco más sobre esto, pues entendí de que precisamente la ira, la cólera, la impotencia se alojan precisamente en la zona abdominal, en el estómago y en toda la parte de los intestinos. Y es allí donde me surgen los tumores, ¿no? El médico que me tocó también tenía una parte holística, porque no era del todo holístico, pero él me decía, ¿no? Yo te voy a curar toda la parte física de tu cuerpo, te voy a operar, pero tú tienes que hacer un trabajo interior también, ¿no? Un trabajo de revisión de tus emociones, porque si no lo haces, esto va a ser solo el aviso. En el transcurso del tiempo y en un futuro, esto puede volver a aparecer, mientras tu cuerpo siga o tu mente siga interpretando la realidad como la has venido interpretando hasta el día de hoy. Y eso, como dijo Juan Carlos, escucharlo de un médico, de un científico, pues es algo que te explota la cabeza y luego tú dices, ¿qué está pasando? ¿No? Pero me hace mucho sentido, ¿no? Entonces Claro, me llevó a un nivel diferente de entendimiento. así es. Juan Carlos, ¿cómo ve la filosofía estoica? Primero, ¿podrías explicarnos un poquito sobre la filosofía estoica y cómo desde esta mirada podemos nosotros definir eh, este concepto que la boca, ya me fui por otro lado, La boca, el, la boca, no, el El cuerpo cuerpo, habla lo que la boca calla. la boca calla. Sí. Bueno, sí, bueno, Bien. gracias, gracias. Definitivamente la filosofía como una disciplina, yo la llamo disciplina, no la llamo ciencia, una disciplina, es una forma, es el arte de poder reflexionar, de pensar que los antiguos justamente cultivaban, ¿no? De hecho, los griegos, los romanos después la practicaban mucho, ¿no? Como un ejercicio diario de poder conceptualizar cosas, reflexiones, preguntas como de dónde vengo, dónde voy, cuál es el sentido de mi vida, el porqué de las cosas, el para qué de todo. El hombre siempre se ha preguntado muchas cosas. Que hoy día no lo hagamos mucho no quiere decir que no sea un buen ejercicio. De hecho, yo pienso que ejercicio que debe ser un deporte es el pensamiento crítico, es la capacidad de cuestionar las cosas que nos pasan alrededor nuestro. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo está mi salud? ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Cómo está mi economía? ¿Cómo estoy con mi pareja? ¿Cómo estoy con mis hijos? ¿Cómo estoy en el trabajo? Esa sola reflexión nos ayuda a parar el automático y atender lo que realmente pensamos que es importante. Entonces, los antiguos, como yo los llamo, los antiguos filósofos, nos enseñaron estas cosas. En algún momento de la historia, esto se pierde y ya son otros temas que no quiero abordarlos acá, pero por un motivo, incluso han retirado la filosofía de los colegios hace 15 años más o menos. Ya no se enseña este curso en los colegios. Digo yo, Así ¿por qué es. no fomentamos la reflexión en las personas? ¿Por qué? Y sigo filosofando, ¿no? Entonces, cuando yo entro a este tema de fondo, porque esto, todo lo que viví, lo que pasó, me llevó a reflexionar y dije, de dónde viene río arriba? Y me encontré con un océano de filosofía y dije, ¿cuál es la escuela más práctica? Porque hay muchas escuelas, dije, la filosofía estoica, que básicamente se centra en las cosas que puedes controlar. Es una filosofía práctica, muy sencilla de entender, y justamente lo que iba es que los estoicos, digamos, tenían muchas miradas a las cosas, pero ellos decían como grandes pensadores de que el cuerpo y la mente no son disociados, son uno solo, un solo organismo, donde sentimos, pensamos, interpretamos y todo está conectado. Ellos decían también que hay que vivir de acorde a la naturaleza.
de acorde a lo que realmente nos hace bien como seres humanos y lo que estamos diseñados para justamente experimentar la vida. Que la vida tiene un inicio y tiene un fin, y que es natural y normal justamente las etapas de la vida. Y todo lo que está a nuestro alrededor tiene un uso y una forma también de sentir las cosas. Mientras escuchaba a Eduardo cuando hablaba de este médico, y antes de empezar la somatización y eso, decían los antiguos también, los estoicos, que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio y en ese espacio operamos, en ese espacio tenemos la interacción, porque nunca puedes controlar lo que viene, nunca puedes controlar cómo va a salir las cosas que tú quisieras. No controlas ni lo externo ni lo que entra. Controlas básicamente tu radio de acción, que es lo que tú puedes hacer. Todo lo que tu mano toca, todo lo que tu boca llega, todo lo que tu mente razona, es la forma en la cual puedes interpretar. Y dado este ejercicio que tú hablabas de la interpretación, quiero invitarlos a una reflexión muy sencilla. Quiero que se imaginen por un momento de que estamos los tres, Jamie, Eduardo y yo, con ustedes en el campo. Que digo, es un campo verde, un campo silvestre, como medio selva, y están ustedes mirando hacia un lado, junto con Jamie y Eduardo, y de pronto escuchan a centímetros de ustedes o a 1 metro de ustedes un rugido como una fiera, como si fuese un gato grandote, como una pantera, un puma, como quieran llamarlo. Quiero que piensen ustedes en ese instante qué sentirían, qué pensarían, cómo creen que el cuerpo reaccionaría. ¿Tú qué sentirías, Eduardo, al escuchar un rugido detrás tuyo? ¿Cuál es tu primera impresión que crees que tu cuerpo pueda reaccionar? Pues no creo que pueda correr más rápido que en ese momento. Pero de pronto sentirías algo, no sé, somatizarías algo, ¿no? O sea, no Sí, vas a, claro, de repente hay gente que no definitivamente. voltearía, hay gente No, que no me correría, dejaría no sé. voltear. Saldría corriendo, lo más seguro es que saldría corriendo, sentiría las piernas duras porque se llenan inmediatamente de sangre para poder correr, el corazón late rápido, y nada, y todo listo para la vida, ¿no? Y en tu caso, Jamie, ¿tú qué sentirías en ese momento si escuchas un rugido detrás tuyo y estás con los invitados además, ¿no? Bueno, igual, o sea, lo primero que pensaría es o en huir, o bueno, lo más lógico, ¿no? Que es el sentido de supervivencia. O huir, o echarme al piso y quedarme inmóvil, o atacar, ¿no? Y el Agarrar algo cuerpo, para ver cómo me defiendo. cómo crees que sentirías el cuerpo? ¿Tenso? ¿Qué crees tú Bueno, que pasaría por tu usualmente cuerpo? cuando, usualmente cuando he estado en situaciones de así de miedo extremo o de incertidumbre, me paralizo, ¿no? Me paralizo. Mm. Como que Diferente a Eduardo, ¿no? Que él, y cada uno de repente de los que están conectados también quiero que piensen cómo reaccionarían. Ahora piensen otra cosa. Están ustedes por correr y yo le digo, chicos, tranquilos, y saco un parlante grande y les hago una broma mala, ¿no? Una broma de esas, pongo esos parlantes con un rugido y les hago una broma, ¿no? En ese instante, en ese instante, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Se suelta? ¿Sigue tenso? ¿Se sí, claro, relaja? ¿Sí? se relaja, Y las definitivamente. reacciones pueden ser de broma, de molestia. O sea, puedo jugar con las emociones y el cuerpo por microsegundos. Un rugido, ¿cuánto demora? Vamos, 5 segundos, Mm. Sí, 4 segundos. Y el cuerpo ya sintió una emoción y ya lo somatizó. Ya lo sintió, ya cambió todo en ese momento, porque la supervivencia que decía Eduardo es muy importante. Entonces, quiero que sepan ustedes que un input tan pequeño de 5 segundos puede cambiar nuestro estatus, nuestra biología, nuestros órganos. Y esto, y quiero ir un poco río arriba para que puedan ustedes comprender un principio básico biológico del cuerpo humano. ¿Cuál es mi diseño del cuerpo humano? Y en el ADN, esto es teoría darwiniana de variación y selección, esto es teoría evolutiva, esto es Darwin puro, y pueden verlo en internet. Hay dos principios que rigen nuestras vidas. O sea, nuestro ADN tiene dos cargas muy importantes que nos hacen que la especie sobreviva. Una es la supervivencia y la segunda es la reproducción. ¿Qué hace la supervivencia? Justamente esto, te prepara para la acción para que no estés vulnerable ante una amenaza. Y esto lo tienen todos los animales. Los conejitos, por ejemplo, silvestremente, orejas paraditas, están atentos a cualquier depredador y cualquier movimiento vuela, corren, ¿no? Corren. Y así cada especie tiene un mecanismo de supervivencia. Y la reproducción, justamente esa fuerza, esa energía creadora, hace que la especie no se pierda. Por eso que Darwin decía que el ADN nos utiliza como una escalera biológica
de generación en generación hasta que es sumariamente descartada. Entonces, importante conocer tu diseño corporal, qué fuerzas rigen tu cuerpo. Si no conoces tu cuerpo, va a ser muy difícil que puedas entenderlo, porque no es igual que el ADN no distingue qué es un mamut de los primitivos, de nuestros antepasados, a qué cosa es una tecla o un botón de un rugido. No lo distingue. Él te alerta nada más porque la supervivencia es lo que está. Y justamente ahí están las interpretaciones, que es lo que a veces hay un estímulo y tu cuerpo no, y tú no lo hablas, no lo dices y te lo quedas y tu cuerpo va a reaccionar por ti. Y la cantidad de adrenalina, cortisol y todos los elementos que tu cuerpo dispara justamente para la acción, cuando eso no lo hablas o no lo canalizas, se queda y al que haces esto somatiza. Entonces, la psicología, la medicina humana llaman una somatización cuando hay una emoción o una forma de expresar en el cuerpo con dolores, con problemas digestivos, problemas orgánicos, que justamente el cuerpo participa dentro de un conflicto que se crea, que no supo resolver y que está justamente en los pensamientos y en la forma de interpretar los hechos. Por eso hice el ejercicio del parlante con el rugido, para que ustedes puedan entender un poco cómo interpretan. Y para los estoicos decía que no sufrimos por lo que pasa, sino por lo que pensamos de lo que pasa. Y eso es muy importante tenerlo claro, porque cuando miramos los pensamientos de frente, los observamos, vemos los hechos, básicamente, el cuerpo también empieza a mostrarse como tal. Y una interpretación hecha con una mente entrenada, con una mente preparada, va simplemente a ver el hecho, sin ningún juicio, sin un pensamiento futuro, y va a tratar de interpretar de una forma que no te somatice. Obviamente hay diferentes estímulos. No es igual que te digan, por ejemplo, no sé, pues te vamos a cortar internet, a que te digan, ¿sabes qué? Te quedas sin trabajo, ¿no? O no sé, pues tu casa que se incendia, qué sé yo. El cuerpo reacciona diferente, ¿no? Entonces, el cuerpo no es tampoco el enemigo, sino es el mensajero. Algo te dice el cuerpo, algo te está diciendo. Entonces, importante es leer el cuerpo antes que tengas que gritarlo. Entonces, acá me detengo para también, Jamie, tú puedas, con lo que sabes, complementar un poco esto y desde el punto holístico también tiene mucha explicación, ¿no? Yo te estoy hablando del tema filosófico, el tema terrenal, el tema de cómo la mente, cómo el cuerpo reacciona, pero hay otras energías también que tú conoces mucho más que yo esto, que complementan un poco el arco de la existencia humana. Claro que sí. Lo vemos como un todo, lo vemos como un ser que se complementa en todos sus campos, el campo físico, el campo emocional, el campo espiritual, como estuve comentando desde un principio, ¿no? Es como resumir todo esto que estabas tú compartiendo también y asociarlo a lo que nosotros vemos desde esta parte holística. Podemos decir de que no solo se trata entonces de tener síntomas, sino de que nosotros podamos comprender que el cuerpo puede estar tratando de mostrarnos una verdad interna, una verdad que no hemos atendido, ¿sí? Y empieza en un pensamiento, tal y como tú lo dices. Tú puedes pensar que algo está sucediendo, empiezas a asumir que algo está pasando, y no necesariamente ese algo se ajusta a la verdad, pero tú le das un valor. Y al darle un valor, ese pensamiento, esa mente que también somos nosotros, empieza a traspasar al siguiente campo, ¿no? Que es el campo emocional. Empiezo yo a sentir que algo no está bien. Empiezo yo a crear una emoción recurrente, ya sea de desgano, de molestia, de miedo, de culpa, N cosas que podemos sentir ante una situación que nosotros estamos interpretando de la realidad, que finalmente termina siendo un síntoma, ¿ok? Pero todo, como les digo, parte de algo que empezamos nosotros, muchas veces lo he dicho, ¿no? Como a rumiar en la mente, pero no lo llevamos al siguiente paso de expresión. Y eso obviamente en el tiempo, a través del tiempo, trae consecuencias. Y aquí vamos entonces con esta siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando las personas
callamos demasiado. Sabemos que se transforma en un síntoma, sí, pero me gustaría también aterrizarlo un poquito a la experiencia de ustedes. Eduardo, ¿qué pasa cuando una persona guarda demasiado tiempo lo que siente? Es que has dicho precisamente lo que yo iba a comentar, ¿no? Has utilizado el término correcto. ¿Cuánto ¿Podrías tiempo? hablar un poquito más alto porque no se está escuchando bien? Eh, Ahí se me No escucha sé, más. de repente. Cuéntenos, por favor, quienes nos están viendo desde el Instagram, si se escucha claro. Y también, bueno, dando paso a que Eduardo pueda ir revisar su audio, también invitarlos a que pues nos comenten cuáles son esos síntomas o situaciones que el cuerpo ha venido expresando. Si de repente alguno de ustedes está atravesando alguna situación en la cual en este momento o anteriormente ha tenido un síntoma que los ha llevado también a mirar hacia adentro, o quizás aún están en ese proceso de poder entender lo que emocionalmente este síntoma les está queriendo decir, ¿no? A ver, Eduardo, ya está todo, a ver, cuéntame. ¿Ya se me escucha mejor? Yo te escucho Sí, bien, no sé si los demás lo escuchan. Mira, ya, sí, bien, sí. bien. Habías mencionado algo muy importante, que es el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo yo hago esta rumia de este pensamiento y estoy dándole todo el día y de repente, porque hay situaciones que son inevitables, ¿no? Las emociones son inevitables, son innatas, son cosas que no se pueden, eh, eh, no puedes evitar sentir, o sea, no puedes evitar que algo te moleste de pronto, pero lo que sí puedes evitar es que aquello que te moleste todo el día, porque te pasó algo a las 8 de la mañana, estabas manejando, no sé, en tu vehículo, alguien te cerró, te molestaste, y llegó la hora del almuerzo y tú seguías molesto con ese conductor, llegó la hora de la cena, estás compartiendo con tu familia y sigues con eso, entonces rumiar esos pensamientos se vuelven emociones y finalmente se vuelven síntomas. Y hemos llegado a un punto en donde parece que ya de pronto normalizamos esta situación, ¿no? Y lo hemos normalizado tanto que hasta le hemos puesto un nombre, le hemos llamado estrés. Entonces ahora todo es estrés, ¿no? Me duelen los hombros por estrés, me duele la cabeza por estrés, tengo problemas digestivos por estrés. Pues no tienes nada de eso por estrés, tienes todo eso porque no dejas de rumiar esos pensamientos que son nocivos para tu mente y por lo tanto tu cuerpo lo está somatizando. Entonces, eh, llevado a mi caso, sí, han sido muchos años de rumiar, ¿no? Han sido muchos años de callar, muchos años de enfrentarme a lo que yo consideraba una injusticia y sentirme incapaz, ¿no? De enfrentarla o sentirme incapaz de cambiar las cosas y llevarme esa injusticia que a veces ni siquiera tenía que ver conmigo, me la llevaba yo en mi casa en la cabeza y la rumiaba todo el día, ¿no? Ujú. Sí. Aquellas cosas que no podía decirle a alguien, pues me lo llevaba a mi casa y lo rumiaba todo el día, toda la noche y lo compartía y era parte de mi mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona hace esto durante mucho tiempo? Pues definitivamente el cuerpo lo somatiza, lo vuelve síntomas, más aún si el síntoma lo ignoras, ¿no? O lo atacas solamente al síntoma. ¿Recuerdas? No sé si recuerdas, bien, nosotros teníamos un servicio de masaje cuando el Centro Holístico de Fusión funcionaba y las Ujú. personas para que les hagan el masaje porque les dolían los hombros, les dolía la espalda, ¿no? Así es. Y la señorita que también era muy holística, dicho sea de paso, dentro de la sesión ella conversaba con ellos y lograba que ellos expresaran aquella molestia y ese dolor que sentían físico se redujera. ¿Qué lograba ella? Que ese cliente vuelva cada vez menos veces, porque le decía, si yo te hago un buen masaje y tú sales relajado de aquí, pero cruzas la puerta y te vas a enfrentar a las situaciones que te trajeron aquí de la misma manera, entonces te espero 3 veces por semana porque a cada rato te va a doler la espalda. Entonces tienes Así que es. aquella situación de una manera diferente, porque allá afuera nada va a cambiar, el que va a cambiar eres tú.
Ujú. Entonces, Totalmente, totalmente. va llevando a estas personas a un entendimiento diferente, ¿no? Y aquí Así para es. darle también los aportes desde su mirada. Sí, mira, encarnando un poco a los estoicos, si estuviera acá Zenón, Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, Crisipo y todos los grandes pensadores antiguos, creo que, y soy un poco atrevido y osado en esto, ¿ah? Y usando el pensamiento crítico dirían, el cuerpo habla entonces si la boca calla. ¿Por qué callamos? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no decimos las cosas? Uno es consecuencia del otro. Si hablo, entonces el cuerpo no somatiza. Son preguntas que la pongo en la mesa para ver cómo podemos resolverlo. Es un tema muy importante que han tocado ustedes. Entonces, hemos abierto otra puerta ahorita y creo yo que desde mi punto de vista, y no sé si ellos, los antiguos, coincidan también, espero que sí, es que para poder hablar las cosas hace falta muchas cosas, muchas plataformas para hacerlo. La gente, ¿por qué calla? ¿Por qué no hablamos las cosas como son, como las sentimos, ¿no? Y yo creo, hacer una inferencia, es que justamente lo hermoso de la filosofía estoica, que vamos a verlo este 2 de mayo sobre todo, son las virtudes que sostienen la filosofía, sostienen tus comportamientos. Ellos hablaban de 4 virtudes principales, entre todas las 4 de arriba, que es sabiduría, que es coraje, que es templanza, que es justicia. Entonces, para poder hablar, creo yo que muchas veces las personas no tienen el coraje de atreverse a conversar con la persona que tiene un desafío, hay un malentendido, hay un conflicto. No tienen el coraje de alzar la mano y decir, basta, hasta hoy día aguanto esto, ya no quiero más el otro. De pronto les falta sabiduría para poder tener una salida a esa situación o un concepto que los pueda ayudar a decir las cosas de una mejor forma o simplemente en el tema de justicia, que es la moral, la conducta en la cual nos conducimos por la vida tampoco está equilibrada, ¿no? Y la templanza justamente para decir las cosas sin emociones altas que puedan dañar a la persona, porque el cuerpo también, yo puedo hablarte muy bonito, pero si mi cuerpo está en una posición de ataque, pues también el mensaje no se lee bien, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, las personas callan justamente porque las virtudes de repente no están muy alineadas o simplemente no están dentro de la plataforma de operación de la gente. Me pasó mucho a mí. Yo era una persona que no tenía la templanza equilibrada. Yo me iba a extremos, me iba muy arriba, muy abajo, ¿no? Me tuve que equilibrar porque en realidad el mundo pasa de equilibrio, ¿no? O de pronto, igual la parte de la sabiduría, no tenía los conceptos ni las herramientas para ir a una conversación ecuánime, ¿no? O a resolver cosas. Entonces, creo que más allá de todo esto, el estoicismo nos enseña también que lo que nos perturba no son tanto los hechos, sino la interpretación a los hechos. Cómo me adelanto, y justamente toqué el tema del ADN y el tema de los mecanismos de supervivencia y reproducción, porque justamente entender que el mecanismo de supervivencia es tan fuerte que nos permite proyectar algo que nos puede, es como hacer una catástrofe futura, ¿no? Esto se llama también una herramienta que se llama premeditatio malorum, que ellos decían, prepárate para lo peor, pero no vivas pensando que va a pasar eso, ¿no? Es como una navaja de doble filo porque tú puedes pensar, ¿qué pasaría si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasaría si hago esto? ¿Qué pasa? Entonces, te llena de tantas cosas que si no las gestionas bien, puedes vivir en plena alerta. Y eso también es, aparte del estrés, se somatiza en muchas cosas. Y la gente anda medicada. Yo estuve hace poco fuera del país, bueno, estuve en Estados Unidos, y mucha gente consume ansiolíticos, como te compras un caramelo. O sea, los ansiolíticos es parte del menú. No puedes dormir, tómate esta pastilla, estas gomitas, esto de acá, y hay una variedad, es un negocio muy, muy grande, ¿no? Pero otra vez, lo que tu cuerpo calla se convierte en gastritis, en migrañas, en fibromialgia, en muchas cosas que en realidad nos afectan. Entonces, quiero cerrar mi espacio acá con una pregunta. ¿Qué crees que te está, qué crees que estás pensando sobre tu vida en este momento? Que tu cuerpo ya empezó a mostrar, pero aún no lo estás mirando. Entonces, ¿qué cosa en este momento, sí, tu cuerpo ya empezó a mostrar? Ya te está generando una activación, ¿no? Y esto es una consecuencia. La causa es justamente lo que estás callando, lo que no te atreves a decir. Entonces, pregúntate también, ¿por qué no puedo decir las cosas que tengo que decirlas? ¿Por qué me cuesta tanto poner alto a lo que a esa línea que de pronto no hemos fijado, donde tenemos el coraje también
decir, poner límites, ¿no? Esto ya no lo aguanto más, esto no me hace bien. ¿Por qué lo estoy soportando? ¿Qué me falta para poder canalizar eso y poder hablar? Todo esto de acá otra vez vamos a reforzarlo, vamos a practicarlo, vamos a pasarlo por el cuerpo este día, este 2 de mayo, donde estás realmente invitado y de verdad lo digo, más allá del espacio que es el beneficio de Eduardo, es una experiencia para ti, donde ese día, a mi modo de ver, va a haber un punto de inflexión en tu vida, donde nada va a ser igual, te lo aseguro, nada va a ser igual y espero que disfrutes las hermosas consecuencias de este espacio. Jamie, te cedo la palabra. Yo hablo mucho, así que mejor me callo, porque No, el pero live es tuyo, no mío. sí, todos estamos aquí aprendiendo mucho también escuchándote, porque justamente eso te decía, ¿no? Tienes esta forma tan didáctica de explicarlo, que traduces muchas de estas lecturas, libros, en donde se hablan de los antiguos, como tú les llamas, pero que haces que lleguen a nosotros de una forma tan humana, tan aterrizada, tan del día a día, que es fácil de comprender. eh, y de sobre todo asociar los conceptos, ¿no? De darnos cuenta, nuevamente voy hacia allá, que no hay una separación, sino que es parte de un todo. Aquí justo Betty Morán nos estaba diciendo, yo creo que cuando una persona no habla y guarda, el cuerpo se enferma. Bien, Betty, tienes toda la razón y justamente es lo que nosotros aquí estábamos abordando. Gracias por comentarnos que sí se le escuchaba bien a Eduardo. Y pues los invito también a responder esta pregunta que nos acaba de hacer Juan Carlos, ¿no? ¿Qué es lo que tú sientes en este momento, que estás tú cargando en este momento, que está también creando este cambio o estos síntomas en tu cuerpo, ¿no? Sería bueno que nos puedan ir respondiendo para leerlos si de repente tienen alguna pregunta sobre lo que estamos aquí comentando. También tienen este espacio para hacerlo, los vamos leyendo. Eh, y nuevamente vamos, digamos, a hacer este pequeño resumen de lo que hemos estado hablando, ¿no? Juan Carlos ponía el ejemplo de otros países que nosotros los llamamos como los países desarrollados, ¿no? Los países del primer mundo, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, pues es una misma programación la que se ha ido dando a través del tiempo. Necesitamos vernos fuertes, ¿no? En donde tenemos la necesidad de vernos funcionales, en donde resolvamos todo, en donde la fortaleza, el ser el guerrero, el llegar primero, el ser competitivo, es parte del día a día. Y si no estás en esa línea, pues simplemente sientes que no perteneces a nada. Y estar sosteniendo todo este tiempo, el gran personaje que tú empiezas a crear de ti, es lo que hace también que empieces a guardar todo aquello que genuinamente sientes y te muestres cada vez eh, menos sincero o menos transparente hacia afuera, porque necesitas sostener un entorno, necesitas sostener un trabajo, necesitas sostener esa competencia diaria que tenemos en todo lo que hacemos. Finalmente, esto que calla tu boca sale en el cuerpo y se convierte o en cansancio extremo o en desborde, tal y como decía Juan Carlos, ¿no? En donde no encontramos el equilibrio, ¿no? En donde podemos pasar días que no queremos hacer absolutamente nada, que desde que nos despertamos sentimos que no hemos dormido y queremos volver a la cama, pero la vida nos pide salir y continuar, o en desborde, en donde evadimos lo que sentimos haciendo muchas cosas a la vez para no entrar realmente en lo que duele, ¿ok? Y finalmente cualquiera de esos dos extremos, cualquier polaridad, como le decimos nosotros, termina finalmente creando un síntoma en el cuerpo, porque empieza también a hacerse realidades de lo que tú interpretas, tal y como nos ha mencionado también Juan Carlos. Entonces, muchos de nosotros estamos acostumbrados a aguantar. Sostenemos familias, trabajos, duelos, sostenemos presión y no se nos permite sentir, no se nos está habilitado pedir ayuda. Por lo tanto, el cuerpo empieza a poner límites, límites que quizás no estaban en tus planes, pero suceden, ¿no? Totalmente.
Y permíteme, Exacto. Jamie, antes de dar paso a Eduardo, eh, Sí. también creo yo que callar lo que sentimos es un tema muy importante de entender porque existe el miedo al otro lado, el rechazo. Recuerda que en la antigüedad también, y me remonto otra vez a Darwin, salir de la manada, salir de la cueva, del grupo, era estar condenado a muerte. No había comida, estabas expuesto a peligro y tu ADN otra vez lo asocia a peligro. Si hablo y me rechazan, mejor me callo y aguanto, ¿no? No, esto, cuando la energía emocional, o sea, tiene que salir por un lado, y si no sale por la Ujú. boca, sale por el cuerpo también, ¿no? Entonces, Claro, para un estoico, para un antiguo, digamos, el problema no es sentir miedo, el problema es cómo no lo examinas y también lo que no se dice con palabras, se dice con síntomas. Entonces, otra vez, creo yo que tenemos que hackear el sistema, ¿no? En la palabra hackear me refiero a entrar al sistema y ver cómo podemos entenderlo y abordarlo para que podamos sobrepasar esa barrera que poca gente lo logra hacer. Por eso que la gente es dependiente de pastillas, la gente lo que hace hoy día es al mensajero, que es la emoción, lo adormece, lo encapsula, lo encierra, ¿no? Y se pierde el mensaje, que es difícil abrirlo. Por eso hay mucha drogadicción, mucho alcoholismo y demás placeres que la gente escapa. Entonces, la pregunta que les hago a todos es, ¿qué conversación llevas posponiendo tanto tiempo que tu cuerpo ya empezó a tenerla por ti? O sea, ¿qué conversación tienes pendiente? ¿Qué, te, ujú. qué, qué- qué impide que lo hagas? Y vas a encontrar de repente miedo, miedo al rechazo, falta de coraje, falta de templanza, falta de sabiduría. Cada uno sabrá eh, qué brecha o qué le falta. Lo importante es identificar la causa, porque la consecuencia es el callar. Hay que ir a la causa. Eso te diría un filósofo contemporáneo, ¿no? Pero no tienes que estudiar Claro, mucha filosofía para esto, sino es tener las herramientas, que otra vez vamos a verlas este sábado, a profundidad. Y creo yo que lo que tocas hoy a Jamie es un tema que debería tocarse más en las personas. Creo que nos deberían enseñar eso en los colegios. Creo que si las personas claro. entendiésemos desde muy pequeñitos que hay que alzar la manito y decir las cosas con educación, con coraje, dentro del marco de la templanza y con sabiduría práctica, creo que tendremos vidas más felices y seríamos menos vulnerables a las cosas que nos pasan. Así es, tal cual. Y es que hablamos de inteligencia emocional y es un término muy tocado, pero creo que muy pocas veces comprendido, ¿no? Es como simplemente enseñarle a tus hijos el hecho de saber habitar sus emociones, comprenderlas y de la misma manera, paso a paso, se van soltando de una manera más simple, más natural. Pero ¿cómo poder hacerlo si nosotros como sociedad y como adultos aún no comprendemos ese paso? Entonces, para poder ser inspiración para tus hijos, primero ocupas entender tú como adulto tus propios procesos de vida. Y es por eso que se dan este tipo de conversaciones y te voy a tomar la palabra, Juan Carlos, de que se hagan más seguido este tipo de temas y de conversaciones porque nos dan mucha claridad de cómo venimos transitando nuestro día a día y cómo además lo hemos naturalizado de una manera así como que ya es parte de que podemos estarnos quejando todos los días de algo, ¿no? Y pueden haber muchas soluciones y muchas puertas a mi alrededor que me invitan a ir a estos espacios y sigo en la queja, pero no lo tomo, ¿ok? Que es más de lo mismo. Entonces, antes de ir a esa Sí. partecita, me gustaría hacerles una última pregunta, que justamente también para darles algunas pausas a las personas que en este momento están justamente conectados viendo esta transmisión. ¿Cómo puede una persona empezar a escuchar su cuerpo con más conciencia y menos miedo? A ver, Eduardo, sé que hemos entrado a hablar también de cómo se fue creando este síntoma, ¿no? Pero esta pregunta quizás también desde tu experiencia y desde las cosas que tú has ido también integrando en ti, desde tu proceso, podrías darle una pequeña pauta a quienes nos ven. Y de paso también nos gustaría que de repente Juan Carlos, desde también su expertise en la filosofía estoica, pueda también darnos estas pautas para que ustedes se puedan llevar
esta semillita y la puedan aplicar en el día a día. Cuéntame, Eduardo. La forma de empezar a escuchar a tu cuerpo es algo tan sencillo como hacer una pausa, ¿no? Y hacer una pausa no significa que tengas que reservar una hora al día o que te tengas que ir de retiro todo un fin de semana. Eh, no, hacer una pausa es solo tomarte unos minutos en el día para abstraerte de todo tu entorno, es decir, sumergirte en tu interior y examinarte a ti mismo sobre qué emociones son las que te están acompañando ese día. Como tú hiciste de ejemplo hace un rato, ¿no? Te levantas en la mañana y no tienes ganas de hacer nada y sientes que no has dormido bien y la solución es bañarte y ponerte a hacer cosas, pero no te tomaste la pausa, no te tomaste el momento para saber por qué te habías levantado así, si era realmente falta de energía o era algo que estabas evitando hacer en el día, ¿no? Si había algo a lo cual no te querías enfrentar y por lo tanto era mejor continuar en la cama. Entonces, tomate esa pequeña pausa de 2 o 3 minutos, que no necesariamente tiene que ser una meditación profunda, sino es una conversación contigo mismo, ¿no? Sobre qué me pasa hoy, qué siento hoy, qué me dice mi mente, qué me estoy diciendo yo mismo. Esa conversación contigo mismo es muy importante. Y luego pasas a tu cuerpo, a una revisión completa para que sepas dónde están los puntos de tensión, porque es el primer susurro de tu cuerpo. Tu cuerpo primero te susurra, después te grita, te dice, oye, ya párate, quédate ahí. Pero antes te susurró. ¿Y cómo te susurró? Haciendo que te duelen los hombros, o te duelen las rodillas, o te duelen las muñecas, o se te inflamó algo. Entonces, eso tienes que hacer una pequeña revisión de tu cuerpo, porque nadie va a saber con mayor precisión dónde te duele tu cuerpo, sino eres tú. Así La es, siguiente así pregunta es. es, ¿por qué me está doliendo aquí? ¿No? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo al respecto de este dolor en particular? Entonces, ese ejercicio que puedes hacerlo diario, cada vez que sientas que la emoción se está desbordando o no entiendas lo que te está pasando contigo, te puede ir ayudando a darte luces de qué está pasando contigo y luego, ya con las herramientas que Juan Carlos nos va a brindar, poder descargar estas emociones y no seguirlas soñando durante todo el día. Así es, gracias. Gracias, Eduardo, por lo que compartes. Juan Carlos, ¿qué nos comentas tú? Sí. ¿Qué pauta le puedes dar a las personas? Bueno, en realidad, primero que nada, identificar el mensaje. O sea, eh, el cuerpo es un mensajero y el cuerpo habla justamente esa incoherencia entre lo que estás viviendo y lo que necesitas para ti. Esa brecha entre lo que tienes y quieres, esa tensión no resuelta, va a generar una respuesta. La energía no hablada, no canalizada, sale por el cuerpo, se somatiza, se aloja en un lugar y te lo puede decir es un médico. Un médico, he conocido muchos médicos que hablan mucho de eso y que ya tienen la capacidad y los conocimientos de hablar justamente de cosas más allá que son la parte holística, ¿no? Entonces, la invitación es a escucharte sin juzgarte, escuchar lo que sientes, reconocer en un ejercicio honesto, por eso hablaba mucho yo de la justicia, con una virtud, decir, ¿qué me está faltando a mí? Reconocer tus áreas de mejora, ¿no? Reconocer y atenderlas también, ¿no? Como diseñar un plan, ¿no? Y lo que dice Eduardo es fantástico, es hacer una pausa. Qué hermoso es hacer una pausa en un mundo caótico que va de mucha velocidad, que la gente quiere todo automático, todo rápido, quiere un libro que le resuelve la vida en 10 minutos. Si hay un libro en 8 lo compran. Sí, Y si hay en 5, y si hay una pastilla, el menor esfuerzo. Y lo ves en los delivery, quiero todo fácil, ¿no? Ya no quiero, no quiero hasta estas aplicaciones de citas, no, qué pereza conocer a alguien, hazme el favor. O sea, lo quieren todo rápido, ¿no? Entonces, creo que hacer la pausa es muy importante, reflexionar sobre mis acciones, reflexionar sobre mi proceder, sobre mi manera de actuar. Y yo sí creo que la meditación es muy importante. Y lo hacía Marco Aurelio. Marco Aurelio era un emperador que conquistaba y entre cada guerra él paraba en su tienda de campaña y escribía. Hay un libro de meditación de Marco Aurelio
Y de todo esto que pasaba, él escribía memorias. Hay una memoria que él escribe que dice, el impedimento de la acción promueve la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Vale decir que el obstáculo es el camino y que no debemos huir de eso que viene a tu vida, simplemente abordarlo otra vez con virtudes para que el resultado tenga una mayor probabilidad de éxito. Entonces, esos recursos creo que nos van a ayudar muchísimo a poder poner paños fríos, porque este es un proceso, ¿no? Hablarlo en 2 horas, en media hora, no sé Sí, si pueda claro cambiar la que vida de alguien. sí, Igual hay recursos que hemos puesto en la mesa, pero creo que también es claro, no. importante hacer un alto, reflexionar, el pensamiento crítico, cuestionar las Ujú. cosas que estamos, cómo estamos trabajando, mirarnos al espejo y decir, ¿realmente me estoy comportando como quisiera comportarme? ¿Realmente soy una versión que estoy ya terminada? ¿Me siento orgulloso de mi proceder? Creo que son preguntas muy honestas para personas valientes que se atrevan a mirarse al espejo hoy día y que en el futuro eviten mirarse con vergüenza, porque no hay nada más triste para mí que un ser humano se mira al espejo y no se pueda sostener la mirada porque es una persona que actúa mal, que es un mentiroso, un farsante, una persona que miente, que engaña, y todo eso tiene una consecuencia, porque el cuerpo también te dice quién eres. Así es, así es. Y creo que también es importante tomar un paso crucial en esto, después de poder revisar y observar sin juicio, después de haberte dado la pausa y permitir que eso llegue desde la contemplación, poder también aceptar que algo está pasando, aceptar lo que está sucediendo y no correr a taparlo de inmediato, sino empezar a hacerte esas preguntas honestas, empezar a ser más consciente y más presente para ti, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a aceptar que algo sucede y que además ese algo quizás no lo podamos transitar nosotros solos, porque además te lleva a tomar acciones diferentes a lo que venías haciendo. Y eso implica instalar un nuevo hábito también, una nueva forma de pensar, un despertar de conciencia que obviamente inicialmente no es tan sencillo de hacer, ¿no? Sobre todo si estamos acostumbrados a evadir todo el tiempo y a seguir en piloto automático. Entonces, darte estos espacios de pausa, levantar la mano y pedir apoyo también es muy importante. Y justamente por eso es que vamos creando nosotros espacios que nos puedan permitir sentirnos apoyados, escuchados y hacer una pausa. Que justamente de eso vamos a hablar en este momento ya para ir cerrando esta maravillosa transmisión en vivo. Después de habernos dado cuenta de todo esto, justamente Juan Carlos estuvo también durante esta conversación dándote la pauta de abrir una puerta diferente para ti, poder decidir por fin hacer una pausa y realmente ir a mirarte, a abrazarte y volver a ti. Y Juan Carlos nos va a dar esta linda sorpresa e invitación también para este sábado 2 de mayo. Juan Carlos, cuéntanos todo lo que hay el 2 de mayo, por favor, para todas aquellas personas que nos están viendo ahora. Sí, bueno, primero que nada, agradecer la confianza de tu comunidad. Es un espacio, para empezar, muy cuidado. Estamos Eduardo, Jamie y yo, y también llevo parte de mi equipo que va a acompañarme ese día. Es un espacio para ti, es un espacio para que puedas reflexionar justamente como lo hacían los antiguos filósofos. Es un espacio, no es teoría, eso es para mí, bueno, tal vez un pedacito nada más para comprender de dónde vienen las cosas, pero es un espacio muy abierto para poder abrir el corazón, abrir el alma. Es para valientes, es para personas que dicen, pues, quiero un cambio en mi vida. Si sientes que hay desafíos que no puedes controlar, si sientes que la vida te abruma mucho, si sientes que el estrés o es 4 o es 5 te está ganando la batalla, si sientes que quieres prepararte para lo que viene, o si tienes a tu cargo familia, o eres el sostén, o simplemente estás queriendo ser un mejor padre, una mejor mamá, una mejor pareja, este espacio va a ser revelador, va a ser revelador, va a ser un espacio hermoso, vas a irte con herramientas para toda la vida. No vamos a sentarnos a abrazarnos ni solamente a reírnos, no, no. Esto es un espacio para valientes. Vamos a abrir corazón, vamos a sentir las emociones, vamos a evitarlas, vamos a conectar con otras personas. Vamos a hacer un viaje muy hermoso porque creo yo en las causalidades, gracias a ti, Jamie. Yo creo que no es casualidad si estás en este live, en este espacio, si lo has visto 2 veces o 3 veces. Y me encantaría que lo puedas compartir con más personas también, porque de repente, si no lo sientes tú Sí, ahora, creo que puedes dar la oportunidad a alguien que lo pueda tomar
Si sientes que alguien está desafiado, invítalo. Creo que es un espacio para sostenernos, porque creo que es así, la vida es un juego que se juega con el cuerpo, es un juego de compañerismo, un juego donde tenemos que apoyarnos todos. Como estas personas en la antigüedad también dejaron conceptos, creo que hemos recogido de libros, de materiales, estamos diseñando un espacio muy hermoso donde además te vas a llevar un material virtual, ¿no? Que está siendo preparado para ti con mucho cariño, para que puedas reforzar lo que a veces una dinámica puede darte, una teoría puede darte, y puedas aplicarlo sobre todo en tu vida diaria, y de esta manera tengas una probabilidad mayor de que eso que callas, eso que somatizas salga, pero no solamente eso, sino que puedas también conducirte por un camino recto, y cuando veas que lo correcto es correcto, así nadie lo haga, y lo incorrecto es incorrecto si todos lo hagan. Tengas las distinciones, las herramientas, las virtudes, vamos a profundizar cada virtud cardinal de los estoicos, vamos a entender las herramientas y las distinciones como amor fati, memento mori, dicotomía y control, la fortaleza interior, cómo fortalecernos para el futuro. O sea, va a estar, y ahí me quedo porque lo demás es sorpresa, ¿no? Y Sí, también claro que sí. esto de acá, no sé si puedo decirlo ya, y en lo de acá a un tiempo, no sé si me das Sí, la sí, licencia, sí, hemos por creado una supuesto, sorpresa para por los que favor. se puedan inscribir ya. Tenemos, el espacio es el 2 de mayo y el 2 de junio, 3 de junio, por ahí tenemos un espacio virtual también para ver cómo nos fue, para ver cómo el taller te ayudó y puedas contar una experiencia en una hora y media de taller virtual donde es un acompañamiento. De hecho, vamos a dejar una tarea también, porque esto de acá no pasa solamente por estar ahí, sino es un compromiso para los que quieran dar un paso más todavía. Hay una tarea que vamos a dejar. No es calificación de 20 o 10, simplemente es una guía que vamos a escribirla diariamente, semana a semana, para que el encuentro virtual que tengamos podamos un poco saber cómo nos fue, saber cómo estamos, y que la comunidad y que ese espacio que se creó no se pierda, y que nos acompañemos en el tiempo, y que de repente se generan muchas amistades, quién sabe, podemos generar espacios muy hermosos en el tiempo, donde la reflexión, el arte, el buen vivir, la práctica de las virtudes, y también, ¿por qué no? Ser agentes de cambio que donde veamos algo que no es correcto, pues intervengamos con valores, sin imposición, con preguntas. O sea, creo que va a estar muy bonito ese encuentro. Ya quiero que sea dos, Jamie. No sé tú, pero ya quiero estar con ustedes ahí y también acompañar. Yo también soy un aprendiz ahí, yo facilito, pero también me encanta aprender los demás. Escucho mucho, pregunto mucho, y creo que es un espacio también para ti, para que puedas también soltar eso que a veces callamos. Es un espacio hermoso también, que está planificado, Jamie, son 2 horas, 2 horas y media. Ya no recuerdo con tanta información que veo todo el día. No, Cuéntanos en un poco el realidad espacio, ¿cuántas horas son? van a ser más de 3 horas en realidad. Más de Eh, 3 horas. O sí, sea, de tu muy bueno. participación y finalmente también mi participación para poder cerrar un espacio hermoso. Además de eso, pues vamos también con todos los asistentes a hacer un bonito sorteo que finalmente va a ser un obsequio para la persona que se gane el sorteo. Eh, Vamos a brindar también una sesión de lectura numerológica de tu fecha de nacimiento y pondremos también en sorteo una sesión personalizada de hipnosis en regresión de vidas pasadas. Y pues, imagínate, no solo vas a estar ahí, te vas a llevar una gran experiencia viviendo esto para ti, sino que además tienes la posibilidad de ganarte una de estas sesiones y además de eso, el soporte post taller, que es lo más importante para reconocer realmente que los cambios se están dando en tu vida y para que sepas también que estamos aquí para sostenerte en esos hábitos, esos pasos y esas tareas que vas a ir dando para crear una nueva realidad. Y antes de irnos, Juan Carlos, tenemos una pregunta aquí de Betty que dice, una pregunta sobre el estrés. Me gustaría saber cuánto daño origina y cómo no tenerlo. A ver, para cualquiera de Es los una, dos, cualquiera de los a ver, dos. Eduardo, como quiera, no hay problema. No, dale, dale, justo estaba ya respondiendo. Ok. Y doy mi punto de vista, como siempre, no es una verdad absoluta. Hablo de mi posición. Desde la filosofía, el enfoque es que el estrés es cuando ya te desborda las emociones, no sabes cómo controlarlo, no tenemos los recursos para poder entenderlo. Y lo que a uno le estresa, pueda que al otro no. En mi trabajo, Ajá, por ejemplo, cuando mandan un reporte,
y tenemos que hacerlo 3 personas o 4 personas, hay uno o dos que simplemente colapsan, los demás sostenemos, y cuando nos piden simplemente otro tipo de informes más de letras, pues somos dos que sufrimos un poco, y sí, a veces se abruman las cosas, y creo que el estrés es una consecuencia. Hay que ver la causa siempre del estrés. ¿Cómo gestionarlo? Es una gran pregunta, y creo que la respuesta, hay muchas posibilidades de gestionar el estrés, desde medicarse, que creo que no es el camino, hasta poder comprender de dónde viene el estrés y qué está bajo mi control. Otra vez, los estoicos me encantan porque ellos trazan una línea de lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar. Y la variable es que voy a centrar mis comportamientos en lo que realmente puedo controlar. Ahora, si yo decido sufrir por lo que no puedo controlar, como la lluvia, como el frío, voy a perder esa batalla. Y voy a estresarme, voy a tener un foco innecesario porque eso no está bajo mi control, ¿no? Entonces, no sé si la respuesta la respondí, pero creo que desde el enfoque filosófico, una forma práctica y sencilla de poder entender qué está bajo mi control y qué no, podría reducir significativamente el estrés. Y tampoco irnos a pensar las catástrofes que podrían imaginarse uno que pueden pasar. De hecho, hay estudios que dicen que la gente crea catástrofes donde el 90% nunca pasa. Apenas un 10% si es que ocurre, ¿no? Pero otra vez, el ADN, otra vez la supervivencia, ese mecanismo del ADN que nos invita siempre a pensar lo peor, está en el diseño humano. Eso hay que reconocerlo. El tema es que no se puede evitar, pero se puede gestionar. Y quien gestiona mejor esto es quien al final gana el juego del estrés. Así Ujú. es, Muy así es, bien. Eduardo, ¿quieres acotar algo más? sí, completamente de acuerdo con Juan Carlos. El estrés básicamente es el resultado de un exceso de control, ¿no? Porque queremos controlarlo todo, queremos que todas las cosas funcionen o se resuelvan o aparezcan tal como nosotros esperaríamos que fuera así. Queremos controlar eh, incluso a cómo debería reaccionar otra persona frente a una misma situación, ¿no? Sí. Lo que tenemos que entender es que hay tantas reacciones a una sola situación como observadores hay, porque cada persona lo va a ver desde su propia lente, desde su propia experiencia de vida, desde su propia cara educativa, emocional que tenga y que venga trayendo. Entonces, para una sola situación hay muchas interpretaciones. Aquí la pregunta es, ¿cuál es mi interpretación? ¿Y qué es lo que a mí me estresa de esta situación? ¿No? Encontrar aquello que me lleva a razonar eso, es decir, a entender qué es lo que me está disparando, me va a llevar a la siguiente pregunta. ¿Lo puedo controlar o no lo puedo controlar? ¿Está bajo mi control o no? Si no lo está, pues simplemente hay que soltarlo. Exacto. Y, Así y es. esto, Va y a esto ser en teoría es muy fácil de entenderlo. Sencillo, un chico de 5 años lo sabe hacer. ujú, El tema es cómo lo practicamos. Ahí está el reto. En el examen es, y a veces a mí me pasa, o sea, por más que conozca las distinciones, me reconozco y me río y me avergüenzo a veces, oye, esto no puedo controlarlo, esto yo lo imparto, no, no. Entonces me doy cuenta y regreso a mi centro de nuevo, digo, esto no lo puedo controlar y ya, me calmo, ¿no? Pero sí, nos pasa a todos, en realidad es normal. exacto, aquí lo Tal que se cual. trata es, si nos vemos en esa situación y nos pasa, ya somos conscientes y somos capaces de identificarlo con más rapidez. Y no esperar que llegue nuestro juez, que es nuestro cuerpo, y nos diga, oye, esto que estás arrastrando, ahora voy a hacer que te duela la cabeza, o que te duelan los hombros, o que te duelan las rodillas, porque lo estás arrastrando, ¿no? Entonces la idea es identificarlo antes de, para poder soltarlo también antes de que aparezcan síntomas. Ujú. Es tal cual. Bien, chicos. Entonces, Betty, básicamente es soltar lo que no puedes controlar y tú misma vas a ir identificando cuál es el origen, qué es lo que te gatilla el que tú necesites que las cosas pasen como tú quieres, ¿sí? Y conforme vayas soltando una a una todas aquellas cosas que no van a depender necesariamente de un resultado, sino de cómo tú transites el camino para llegar a lo que deseas. Y obviamente que pues estaría muy difícil no tener estrés porque también tiene mucho que ver con un constructo
hormonal, físico, todos somos un cuerpo y cada vez que nosotros sentimos ese estrés o nos relajamos, tiene que ver con una interacción y entre tus hormonas también, ¿no? Entonces, para que ellas no se disparen, es importante reconocer al observador que está interpretando la realidad. Y esa eres tú, hacer una pausa, escribir, aterrizar tus ideas y lo que sientes también es buenísimo. Dice, muchas gracias. El secreto es que lo que está en nuestro control y lo que no está en nuestro control. Así es, cariño, tal cual. Aterricemos las ideas escribiendo y pues Betty, si quieres saber un poquito más y de repente para ti este espacio que estamos abriendo también este sábado 2 de mayo puede darte muchas más pautas, muchas más herramientas y muchas más dinámicas que Juan Carlos va a compartir con todos y que te van a dar la posibilidad también, Betty, de abordar de una manera más clara, concisa y como él ha dicho mucho, saber gestionar sobre todo la forma en cómo tú te vas sintiendo. Entonces, esas dinámicas, esas herramientas nos las va a dar Juan Carlos este sábado, vamos a estar los tres, ese día también, sosteniendo el espacio, recibiéndote amorosamente. Para quienes sientan participar de este taller, por favor, nos dejan aquí el comentario yo estoy listo o estoy lista, o pueden también escribirnos por interno a nuestra página Escuela Holística Sentir, o también nos pueden escribir al WhatsApp 949-392-161. Vamos a estar listos y prestos a servirlos desde el corazón, invitarlos a este maravilloso espacio con sorteos y con también sesiones de sostenimiento post taller que el gran Juan Carlos, desde esa nobleza y esa gran abundancia que tiene su corazón, nos está brindando y le estamos infinitamente agradecidos, Juan Carlos. Gracias por tu tiempo. Les voy a dar un tiempito para que puedan despedirse, Eduardo, Juan Carlos, y bueno, demos la invitación final y podamos cerrar esta transmisión en vivo. Bueno, agradecer infinitamente a las personas que han estado presentes, también a los que lo van a ver este en vivo posterior. Agradecerte, Juan Carlos, la presencia, la exposición, a compartir estos conocimientos que tienes. Espero también muy pronto, ya estoy ansioso de que llegue el 2 de mayo para podernos salir en ese fuerte abrazo después de tanto tiempo que no nos vemos. Y agradecerte a ti también, Jay, por la forma tan didáctica y tan bonita que llevas estos espacios. Así que invitar nuevamente a las personas para el taller que va a ser el 2 de mayo, lo vamos a hacer a partir de las 5 de la tarde. Esto es en Miraflores. Miraflores. ¿Sí? Es un taller Así es. presencial, lo vamos a hacer aquí en Miraflores, así que es un espacio ideal y una excelente excusa para hacer una pausa y para conocernos y darnos un fuerte abrazo también. Gracias, Eduardo, Juan Carlos. Sí, bueno, gracias de verdad por el espacio, por la tribuna. Estar con ustedes siempre me da energía, el ánimo, las ganas de estar con ustedes es muy grande, es lo que sembraron en mí también. Creo yo que vamos a hacer un espacio muy hermoso. Para un poco cerrar este espacio, creo yo que a veces hay que soltar las cosas, no tenemos que cargarlo todo. Y soltar duele, y no soltar también duele. Toca a veces elegir el dolor. Y justamente esto es lo que vamos a ver el día 2 de mayo también, un espacio que estamos dándole los últimos toques para que puedas llevarte lo mejor de este espacio y puedas sostenerte también tú mismo, puedas tú misma ser tu propia luz, tu propia guía y puedas también, como digo en coloquial, disfrutar las hermosas consecuencias. Así que estaré muy feliz de verte. Soy Miraflores, Jamie, ¿en qué Gracias. lugares para que puedan En recordarlo? Casa En Colibrí Home, en Casa Colibrí Colibrí. Home. Hay que Ajá. estar a qué hora ahí, a las 5 minutos A las antes, 5 cuatro y de la tarde media. En, empezamos, a las 5 ok. de la tarde empezamos y pueden estar unos minutos antes. Sobre todo, en los detalles se los vamos a dar también por interno, por eso escríbanos y vamos a estar nosotros gustosos de responderles, de darles todos los detalles, las promociones, los obsequios que van a recibir ese día, pero sobre todo de poder abrirte el espacio justamente para que pueda ser atendido
desde el amor y la conciencia, ¿no? Sobre todo eso. Bien, Juan Carlos, como siempre, agradecidos por tu Un placer. presencia, por tu tiempo, por tu sabiduría, por todo lo que compartes desde el amor. Deseamos de todo corazón que esas mismas bendiciones se multipliquen abundantemente en tu vida. Gracias a todas las personas que han estado aquí en esta transmisión, que han compartido. Betty hermosa, cuídate mucho también. Y a todas las personas que nos ven y para quienes nos van a estar viendo también en este presente perfecto desde donde lo estén viendo. Entonces, aquí estamos a su servicio y por si acaso, vamos a seguir invitando a Juan Carlos, tomándole la palabra para muchos otros temas más, por favor. Estamos muy felices de tenerte aquí en Escuela Holística Sentir y pues nos vemos prontito con todos. Que Dios los bendiga. Feliz y bendecida noche. Nos vemos. Gracias. Nos Chao, vemos. chao.